Preguntas sin responder. Solamente estas. Vamos a intentar agrupar. Las estuve revisando anoche mientras bailaban alegres cánticos y vamos a intentar decir una palabra de alguna de ellas porque sí que me parece importante que todos nosotros nos vayamos a casa con la sensación no de que se nos ha respondido a nuestro problema, pero sí que se nos ha escuchado. Es una de las claves de misión compartida, escucharnos siempre. Cualquier intervención, cualquier palabra, es importante saber que estamos siendo recibidos. Vale, haya paz, sí. ¿Qué pasa? Se me oye ahora mejor. Muchas gracias. Omito toda la introducción que había dicho y vamos a empezar a responder alguna de las preguntas. Yo colateralmente, tangencialmente, puntualmente, hablé de unas realidades que forman parte de nuestro mundo y son las personas que tienen, digámoslo así, otros modos de querer. Bueno, pues esta cuestión caló profundamente en muchos de ustedes y hay preguntas muy importantes que a mí me hicieron pensar. ¿Cómo comprender estas situaciones sin juzgarlas? ¿Cómo abrir esta reflexión eclesial para que no sigamos discriminando algunas situaciones que no conocemos? Yo creo que aquí lo importante es la vuelta al Señor Jesús. Yo tampoco te condeno. Lo que no conocemos, hermanas, hermanos, tendemos a tratarlo como algo extraño, como algo anómalo, como algo enfermo. Esto en sí mismo es un criterio de pecado. Lo primero es amar, lo decíamos ayer, hablando de otros aspectos, aprender a amar la realidad, integrarla. Y el modo de hacerlo no es bendiciendo todas las situaciones, sino bendiciendo todas las personas. Todas las personas. Vivan lo que vivan, vivan como vivan, expresen como necesiten expresar, toda persona es merecedora de reconocimiento, acogida y admiración. Repito, nadie te condena. Sobre estas situaciones personales que nos cuestionan mucho y que a veces nos las encontramos de una manera muy próxima en nuestras casas, en nuestras congregaciones, tenemos que formarnos. No podemos tirar del baúl de los recuerdos y responder a situaciones de hoy con criterios del pasado. Ahí sí, los cristianos tenemos que ser todo menos retrógrados. Somos mujeres y hombres del Espíritu y por tanto miramos en el horizonte del Espíritu y le pedimos que nos enseñe a querer. Cuando hablaba de nuevas presencias, se pedía que pusiera algunos ejemplos. Miren, cuando yo ciertamente hablé de nuevas presencias y hoy si nos queda tiempo en la exposición lo volveré a hacer, estoy hablando a hacernos presentes de otro modo en la realidad. No ser los propietarios del campo de juego. Hay evangelización más allá de nuestros círculos y de nuestras propiedades. Esto nos cuesta muchísimo entenderlo a los religiosos. A veces creemos que si cerramos un inmueble donde hemos estado 100 años, se acaba el carisma. Y a veces lo que ocurre es que el carisma adquiere una libertad insospechada. Lo nuestro no es atarnos a lugares, a inmuebles, a ladrillos. Lo nuestro es la búsqueda de la persona allí donde esté. Y además es una búsqueda abierta y libre, no desde la propiedad. No somos los que ha creado el Espíritu para dirigir, sino para cooperar allí donde se esté produciendo el bien. Hay un grupo de madres, de mujeres, aquí en México, significativa para toda la humanidad, porque están alimentando sin discriminar a todos los que están intentando cruzar la frontera.
Hay grupos de mujeres y hombres en Sudán del Sur con la única pretensión de testimoniar la paz. Hay un grupo muy significativo de mujeres y hombres viviendo juntos en todo lo que es el entorno del Mediterráneo para testimoniar a nuestras hermanas y hermanos que vienen huyendo del hambre, de la guerra, de la desolación, desde Arabia a toda África, para decirles que las fronteras las hemos creado los hombres, pero no las quiere Dios. Están surgiendo núcleos comunitarios auténticamente evangélicos que no se parecen en nada a nuestros estilos de comunidad, pero son las nuevas presencias. Y por ahí tenemos que sondear, tenemos que intuir, tenemos que mover, tenemos que agitar esa fuerza del Espíritu para que nos impulse con valentía a intentar aproximarnos a su voluntad. ¿Cómo hacer parte de nuestra vida el discernimiento? Pues esto vamos a convocar otro congreso, pero de 8 días, y nos vamos a dedicar a él con prontitud y con buena dedicación, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender, así como nota, tenemos que aprender a pararnos. Vivimos en un ritmo frenético. Decía el santo Juan 23, en ese decálogo de la serenidad que es maravilloso, decía: líbrame, Señor, de 2 calamidades, el vértigo, la prisa y la indecisión. Yo creo que vivimos en un mundo con prisa. Evidentemente, ahora en cuestión de segundos, todos nosotros sabemos lo que pasa en cualquier rincón del mundo. Esto nos mete un acelerón que te mueres, porque ¿cómo vas a vivir paralizado sabiendo lo que está ocurriendo en tantos lugares? Nosotros como cristianos tenemos que aprender a pararnos. Tenemos que establecer la cultura de la lentitud para reparar en las caras, en las miradas, en las necesidades, en las situaciones. No se pueden hacer diagnósticos evangélicos con prisa. Hay un sociólogo, un filósofo, creo que es de origen coreano, pero afincado en Alemania, Jules Chang, que tiene un libro titulado La sociedad del cansancio. Este hombre no es particularmente creyente, pero él dice que la magia con la que cambia la realidad social es una escena muy parecida a Pentecostés, donde hay tiempo para reconocer el rostro, la valía, la calidez y calidad de cada persona. Paso otra pregunta. ¿Cuál ha sido su mayor reto en el trabajo de misión? Este punto de admitir y asumir la voluntad de Dios es importantísimo para la construcción de la propia vida. Hasta que no sabes que estás obedeciendo, no sabes si eres una persona verdaderamente fiel. La obediencia, como decía un santo padre claretiano, que yo creo que es santo, y por eso lo digo públicamente, además quería muchísimo a este país donde estamos, como decía Severino María Alonso, la obediencia es el ejercicio mayor de libertad, porque te libera hasta de ti mismo. Y es tremendo cuando lo piensas, dice, soy libre hasta de mí mismo. Bueno, pues yo el acontecimiento más duro a nivel personal, más duro que he vivido a nivel personal, y me han pasado cosas como a todos vosotros, fue que teniendo muy pocos años, o me parecían a mí pocos años, algunos pueden parecer muchos, yo tenía 35 años y a mí me eligen provincial y el primer mandato que me asigna un capítulo es que viaje a Perú para cerrar las comunidades más pobres, las que teníamos situadas entre los pobres, ¿no?, en la selva. Yo cumplí lo que me mandó el capítulo, pero a día de hoy, han pasado unos años, no voy a decir cuántos para que no suméis, sigo amaneciendo con esa decisión. Creo que nos hemos ido de donde jamás nos deberíamos haber ido, pero lo hice yo, yo cerré la casa. Eso es lo que más me ha costado. Como congregación MEST, ¿qué cambios se pueden hacer para que la congregación llegue al corazón de las jóvenes, de los jóvenes también? Mirad, a mí me ilusionó mucho y me encantó, no solo por volver a ver a Guadalupe, a quien quiero mucho, sino por escucharla, también con la otra hermana, pero la hermana se refirió más al fundador, escucharla sobre
Enriqueta, sobre la fundadora. A mí me cautivó lo que he oído. Me cautivó por lo que oí y por cómo lo oí. Yo creo que así se cuenta el testimonio para este tiempo. Así se hacen las cosas. Aprovecho que no me está oyendo ella y para decir todas estas cosas, porque si no me mataría, ¿no? Bueno, a mí me cautivó. Mirad, creo que no tenemos que hacer un triple salto mortal para hacernos accesibles a los jóvenes. Sencillamente hay que contar con verdad y con humildad la esencialidad del carisma. Mirad, vuestra fundadora, por lo que yo percibí ayer, ante todo era una mujer hecha y derecha. En los tiempos en los que vivió no era fácil ser libre y demostraba notas claras de libertad. Era una mujer de profunda fe, pero no ñoña. No son mensajes almibarados. Y sobre todo es un mensaje profundamente femenino. En la vida religiosa tenemos un problema muy serio y somos nosotros, los varones, que tendemos a decir lo que tienen que vivir las mujeres también. Esto felizmente está cambiando. Por tanto, vuestra congregación y el laicado vinculado a este carisma, creo que lo que tiene que hacer es una relectura en femenino de este don carismático encarnado en esta mujer tan contemporánea, tan próxima. Una mujer que ha sabido vivir el cambio de culturas. Es muy importante viajar para no perecer en la ignorancia. Y esta mujer vio otros contextos, otras culturas, aprendió lo que era la amistad, la relación, la confianza, más allá de los colores de la pertenencia a la congregación. Habla abiertamente de la amistad. En sus tiempos hablar de la amistad era casi pecaminoso. Lo que quiere decir es que es una mujer sensata, que se viste por los pies. Nuestro Papa está insistiendo muchísimo en que la transformación de este tiempo en la Iglesia, y es evidente, y en la sociedad, tiene nombre de mujer. Aquí no sé si os habéis caído en la cuenta los varones, pero somos una inmensa minoría. Así es la realidad de la Iglesia. Por tanto, hay que cambiar el chip y hay que aprender a pensar en femenino. Tenemos que escuchar una reflexión teológica hecha en femenino. Otra pregunta. ¿Cómo hacer para perder el temor ante la actitud clerical de nuestros sacerdotes? Bueno, ya digo, no solo los sacerdotes tenemos actitudes clericales, muchos consagrados, muchas consagradas, muchas laicas, muchos laicos. Esto se aprende viviendo. Hay una materia en teología que se llama eclesiología, en donde se habla expresamente de que el centro de la comunidad es Cristo el Señor. El resto, hermanos, una riqueza plural de carismas, dones y ministerios, pero todos al servicio de la comunión. Por tanto, perder el miedo significa que nos vamos a atrever a levantar la voz. Levantar la voz no es, como ayer se apuntó, cambiar la pirámide de forma, no. Es como las manifestaciones feministas, algunas son manifestaciones hembristas, no quieren igualdad, quieren matar a los hombres. Hombre, eso tampoco, claro. Pues es que en esto también, si nos ponemos cuesta abajo, después no hay quien nos frene. Hombre, no acabemos con el clero, no acabemos con los sacerdotes, porque, en fin, algo de participación en la comunión cristiana también hemos de tener. Pero sí que tenemos que trabajar por esa equidistancia, pues porque nos la proporciona el Señor, y para eso hay que levantar la voz. Es muy importante que nuestros círculos laicales, la vida consagrada, nos formemos consecuentemente para opinar también consecuentemente en esa construcción armónica de la comunidad cristiana. ¿Cómo puedo identificar que la inspiración en mi discernimiento es la voluntad de Dios? Pues es tremendo, porque esta tarea nos suele llevar entre 80, 90 años, 70, los que viven menos, y a partir de ahí, pues fíjense, nos lleva toda la vida, toda la vida. Pero hay algunos indicadores para detectarlo. Cuando es algo que no buscas, cuando es algo que no esperas, y cuando es algo que no provocas, y además lo vives con libertad, por ahí anda el Espíritu. Cuando es algo que no buscas, que no esperas
y que no provocas y lo experimentas con libertad, porque si lo experimentas como un lamento, no. Por ahí anda el espíritu. Y estamos llegando al final de las preguntas. ¿Cómo ser creativos para lograr que los jóvenes se sientan interpelados desde la realidad que estamos viviendo? ¿Cómo poder involucrar a los jóvenes para que se acerquen más? Hermanas, hermanos, no son ellos los que se acercan, somos nosotros. Hay que crear espacios donde puedan entrar. Los jóvenes son jóvenes, pero no tontos. No son gotas de agua para fundirse en un océano. Los jóvenes tienen que aportar, lo necesitan, aportar su impronta de juventud. Y en nuestros espacios, tal y como están, no pueden. Voy a desvelar un secreto, no importa, porque estamos en familia y todos vamos a saber tratar bien el dato que doy. Tenemos un problema muy serio en la vida consagrada. No entran muchos jóvenes y los que entran tienen que vivir una suerte de metamorfosis, adaptarse al medio para sobrevivir, porque si no se adaptan, no sobreviven. Esto yo creo que es un error, no de los jóvenes, que tienen que ser jóvenes. Es un error de nuestras instituciones que nos hemos envejecido. Y ya saben ustedes que cuando nos envejecemos, pues aparecen ciertos síntomas de esterilidad. También en el conjunto de la Iglesia esto nos ocurre. Tenemos modos que a veces los azucaramos un poquito para que sean digeribles por los jóvenes, pero los jóvenes entienden que eso no es la vida. Necesitan sus espacios celebrativos, necesitan poder contarnos cómo celebran la cercanía de Jesús. Necesitan poder expresarlo, siendo ellos. Miren, el seguimiento de Jesús no tiene edad. Un buen planteamiento celebrativo posibilita que nos sintamos cómodos todas las edades, porque descubrimos que el centro es Jesús. Cuando abusamos de un estilo en el cual algunas edades nos sentimos cómodos, lo que estamos pensando es en nosotros, pero no en el anuncio carismático de la presencia del Señor. Por tanto, el cauce es movernos nosotros. Hasta aquí las amables preguntas que ayer nos quedaron sin responder. Y ahora de una manera pues mucho más breve, porque no importa si no alcanzamos llegar al final, vamos a seguir concretando, aterrizando algunos principios de sinodalidad. Por si hubiera quedado en el ambiente que los procesos sinodales son espacios que se abren donde todas las ocurrencias son válidas, quiero aprovechar para decir que no. La sinodalidad necesita liderazgo. La misión compartida necesita liderazgo. La vida consagrada necesita liderazgo. La Iglesia necesita liderazgo. ¿Qué significa liderazgo? Significa orientación. Necesita guía, ¿vale? Esto no es un caminar de ocurrencias, sino que es un proceso de discernimiento, pero ordenado. Vamos a dar un pasito más. Tiene mucho texto, no intenten leerlo, por favor. Me está agobiando a mí. Misión compartida es hablar del ejercicio normal de la vida, cuando la entendemos como comunión. Lo extraño es que siga siendo una expresión que tiene cierta novedad. Quiere decir que no hemos cumplido los principios que ya el lejano Vaticano II nos dejó como funcionamiento eclesial. En los años 60 del siglo pasado, antes del concilio, un teólogo que se llamaba Yves Congar, escribió un libro que se titulaba Jalones para una teología del laicado. Creo que fue en 1962. El año me baila un poquito. Ese texto lo lees hoy y dices, todavía no lo hemos puesto en práctica. Aquel hombre intuyó entonces, después de mucha reflexión, que la Iglesia es fundamentalmente laical. Todavía en nuestra mente, cuando hablamos de la Iglesia, ustedes y yo, se nos va la cabeza y a veces pensamos únicamente en la jerarquía, el clero.
Es que los representantes de la Iglesia pensamos en una parcela pequeñísima. La Iglesia es la comunidad cristiana. Misión compartida es el pensamiento normal de la Iglesia desde esa clave de comunión. Hace más de 70 años, nuestros hermanos protestantes acuñaron un término que entonces escandalizó mucho, fue en 1950. Ellos dijeron, Dios es misión. Uy, los católicos se escandalizaron mucho. Hoy lo tenemos asumido. Dios es envío. Dios es misión. Por eso el alma de la misión compartida no es hacer cosas. Es una profunda espiritualidad, una profunda referencia a nuestro Dios. Es indudable que en los últimos 30 años hemos dado pasos muy importantes. Sin duda alguna este congreso es una expresión de un caminar que existe. Pero quiero hacerles caer en la cuenta de que son pasos todavía dubitativos. Todavía se nos nota mucho a algunos religiosos que queremos convertir a los laicos en pseudo-religiosos. Y todavía a algunos laicos se les puede notar, voy a hablar así, que son medio religiosos. Todavía no tenemos claros nuestros papeles. La misión compartida es compartir vida por el Espíritu sin confusión. Una buena parte del incentivo arriesgado y misionero de búsquedas de nuevos caminos quedaron satisfechos en unos cuantos laicos cuando identificaron misión compartida con un cargo. Con esto tenemos que tener cuidado. Los cargos y las responsabilidades nos han hecho mucho daño a los religiosos. Muchísimo. A algunos se nos ha podido olvidar cómo es la vida religiosa de a pie. ¿Por qué hemos entrado en esto? Cuando a ti te hacen superior con 20 y pocos años y a partir de ahí empiezas a bailar en esa dinámica, es muy difícil que toques suelo. Los cargos destrozan la vida. Y en el caso de los laicos en misión compartida, los cargos desfiguran el concepto de misión. Simplemente lo dejo ahí para que lo pensemos en el corazón. Es necesario un liderazgo atento, porque estamos viviendo una suerte de mutación. Está habiendo un movimiento laical significativo en la vida de la Iglesia, pero mantienen un cierto clericalismo light. Es un laicado acomodado a una vivencia a la sombra del clerical, de la mente clerical. El mayor peligro de la misión compartida, que en sí es la sinodalidad, no es el contraste. ¿Esto qué significa? ¿Que entran mensajes o qué? Sí, pónganlo en silencio los mensajes, porfa. ¿Es aquí? ¿Soy yo? Una vez estaba yo celebrando en un monasterio trapense y la misa era a las 7 de la mañana y presidía yo. Y cuando llegó el momento de la consagración empezó a sonar un móvil. No crean que pensé en mí, pensé en qué monje tendría el móvil conectado. Era el mío. Era el mío. Se acercó muy amable, un monje me dijo, creo que es su teléfono, si es muy urgente puede cogerlo. Digo, no, qué vergüenza. ¿Ya? Vale. Muy bien. Pues el mayor peligro de la misión compartida no es la discusión, el contraste, sino las ocurrencias. Cuando vivimos de las ocurrencias o de primeras impresiones, quiere decir que no hemos entrado en dinámica de discernimiento. Por eso es muy importante que nos abramos a un correcto, a un auténtico discernimiento para juntos descubrir esa voz del Espíritu. Lo nuestro es sustentar nuestra opción en la teología de la misión y para eso es importantísima la formación y el pensamiento. Ayer yo hablaba refiriéndome a la reorganización de las congregaciones diciendo que habíamos hecho muchos gestos, habíamos tomado muchas decisiones, pero no pocas de ellas fallidas, porque nos ha faltado formación y pensamiento.
El gran cambio en la Iglesia no es hacer cosas, es aprender a pensar de otro modo, también en misión compartida. El liderazgo en este momento de nuestra historia no puede estar ceñido a parcelitas pequeñas. Es muy bonito cuando os oigo hablar de las delegaciones de los distintos lugares donde está presente la congregación y estáis aquí representándolos, ¿no? Pero lo nuestro es el conjunto, la visión universal. También nos ocurre con los carismas de vida consagrada. Eres más de tu propia familia conforme más te contrastas y te enriqueces con los carismas de otras familias de vida consagrada. Este es el tiempo del gran carisma. Estamos en un momento profundamente neumatológico. No es el tiempo de la pequeña batalla, de mis cositas. Tenemos que abrirnos eclesialmente. Vuestra comunidad, amplísima comunidad de misión compartida, no solo está llamada a aprender a convivir y a servir al reino, laicos y consagrados juntos, sino que debéis hacerlo unidos, vinculados a otros carismas, a otras personas, a otros grupos humanos que también busquen el bien. Por tanto, este momento es profundamente intervocacional, intercongregacional e intercultural. Sé que voy un poquito deprisa, voy muy deprisa, pero no se preocupen. Evidentemente estamos hablando de un tiempo en el cual es imprescindible el diálogo. Ayer hablamos muchísimo del diálogo y también decíamos la grave dificultad que tenemos nosotros en concreto para vivir en clave dialogal. Por eso es fundamental que haya un liderazgo que sustente este diálogo abierto a encontrar la verdad, muchas veces fuera de nuestras propias fronteras. La misión compartida, como expresión de un camino sinodal, necesita el marco del diálogo para que sea real. Se sobreentiende, por tanto, que misión compartida no es pensamiento único, ni mucho menos un vademecum donde tengamos escritas todas las posibilidades y desde ese vademecum estemos diciendo esto es acertado, esto no es acertado, esto es equivocado. No, la perspectiva es mucho más abierta, es mucho más fecunda y mucho más porosa. Misión compartida es una forma de ser y pertenecer a la Iglesia.